una razón jurídica, y es que lo negociado no por ser negociado tiene fuerza jurídica, hay que mirar el mecanismo para darle fuerza jurídica a eso. Lo segundo es que si bien las negociaciones es razonable que se mantengan con algún nivel de confidencialidad, los acuerdos en cambio deben ser públicos y transparentes para que sean democráticos, ¿no? Y eso tiene sentido no solo porque la publicidad y la transparencia sean valores democráticos, sino porque también evita que sean intereses de las cúpulas de la guerrilla y del gobierno los que digan en qué va a consistir la paz, y se evite, digamos, pasar por la discusión pública y por la construcción de bien público y esfera pública en la construcción de la paz. Y eso entonces quiere decir, y bueno, entonces, es necesario refrendarlos por esas razones, y hay mecanismos distintos, como cuáles. Pues hay unos que tienen origen meramente legislativo, como las leyes o los decretos, que yo creo que esos aplican bien para cosas técnicas, ¿no? Algunos de lo que se discutió en materia agraria puede hacerse sin problema mediante un decreto o mediante una ley. Además está la necesidad de discutir la ley estatutaria en materia de justicia transicional, ¿no? Y también pues, se pueden habilitar mecanismos, digamos, de democracia directa, que ahí habría que discutir ya si son referendos o consultas populares, que algunos han defendido. A mí me parece que tienen el problema de que no capturan suficientemente, que para que los grupos marginales, étnicos, que han sido tradicionalmente afectados por la guerra se expresen, en ese tipo de mecanismos tienen más dificultades para expresarse por el ámbito, digamos, abierto al que apelan. Yo creería que la discusión es más entre una asamblea constitucional, una asamblea constituyente, perdón, acotada o abierta para temas más generales. Ustedes saben que por ley, en el caso de una asamblea constituyente, el Congreso debe tramitar una ley que diga, que establezca, digamos, la competencia de la asamblea, la composición y la permanencia. Entonces, yo creería que se podría pensar en una asamblea constituyente acotada en su temario, en su permanencia y en su composición, para permitir la participación de los que tradicionalmente han sido afectados, que son los grupos marginales, como ya ustedes lo han oído en otras sesiones, y que se ocupe de temas específicos, que no sea una asamblea pues amplia que implique pues, la redacción de un nuevo texto constitucional. Bueno, yo creo que dejo ahí, pues dejé un par de preguntas por fuera, pero hay otras a Patricia que es muy importante. Bueno. Hay una inquietud referida a si sería viable o conveniente aplicar leyes de amnistía en el marco del proceso que se está adelantando con las FARC. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, hablar hoy por hoy de aplicación acrítica inmediata de leyes de amnistía e indulto no es viable. El Estado colombiano, de acuerdo con su propia constitución, que como les dije incorpora todas las definiciones de la comunidad internacional que están consignadas en tratados y demás, no ve como alternativa lo que fue la práctica en Colombia de recurrir a leyes de amnistía e indulto, de perdón y olvido. Son un instrumento que seguramente en algún momento pueda ser utilizado a título complementario. El acto legislativo 01 del 2012, que le da espacio a la justicia transicional en el ordenamiento constitucional colombiano, exige que en su momento se tramite una ley estatutaria. Esa ley estatutaria seguramente tendrá que ocuparse de estos temas y definir derroteros sobre cómo se van a utilizar, si se utilizan este tipo de acciones. Pero como salida única negociada, jurídicamente no es viable. Me preguntan cuál es el tratamiento penal que se emplearía una vez firmados los acuerdos con los desmovilizados de las FARC. Yo suelo decir a este tipo de preguntas que cualquier
expresión que se haga cabe en el terreno de la especulación. Precisamente son los acuerdos los que van a llevar a definir cuál es el tratamiento que en el ámbito penal se le pueda dar a quienes están insertos en la negociación. Lo que sí es claro es que hay unos límites preestablecidos que ningún Estado puede desconocer y que si se fueren desconocidos podría abrir las puertas a los organismos de control de derechos humanos y a los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. Esta es bien interesante, pero ya tendría Marta Nubia que invitarme otro día, porque dice, en esta discusión, ¿cómo entra el tema de la justicia penal militar? El fuero penal militar en el caso, por ejemplo, de los falsos positivos. Miren, este es uno de los puntos neurálgicos de cualquier proceso de negociación. Obviamente, los militares que en Colombia tienen un fuero, yo diría, extendido, mucho más allá del fuero que puede ser reconocido en otros países del mundo y obviamente de la región, un poco la oposición de la fuerza pública a este tipo de delitos tiene que ver con la posibilidad que ellos entienden de que se debilite ese fuero. Y es lo que uno oye a ciertas personas o en charlas familiares de cómo así que estos que se dieron la pela y se enfrentaron a los bandidos ahora van a resultar procesados en un marco de justicia transicional. El fuero penal militar ha sido a lo largo de la historia en Colombia una especie de obstáculo para consolidar programas y contextos de defensa efectiva y de aplicación efectiva de los derechos humanos, pero como les digo, es un tema mucho más amplio y profundo que no puedo agotar en este momento. Otra persona me dice que trate de ampliar la distinción entre verdad histórica y verdad judicial. Mire, por la premura del tiempo, lo único que podría decirte es lo siguiente. La verdad judicial está sustentada y se acota en un debate probatorio. Es un debate probatorio y se impone la verdad de aquel que presente pruebas más sólidas o consolidadas. Yo a mis alumnos suelo decirles o ponerles de presente el caso, por ejemplo, de este señor futbolista gringo Simpson, donde claramente todo el mundo sabe que él sí mató a la esposa, pero procesal y probatoriamente en el ámbito de la justicia norteamericana no hubo pruebas suficientes que permitiera declararlo inocente. De hecho, lo declaran no culpable, que es distinto a declararlo inocente. Entonces, el debate, la verdad judicial es una verdad que se sustenta en el debate probatorio. La verdad histórica, como intenté decirlo en la exposición, pues supone una pluralidad de verdades que se acogen o confluyen a un relato que pretende construir lo más aproximado a lo que pasó desde la perspectiva de los distintos actores. Se dice que la extradición de los paramilitares se hizo para silenciarlos. ¿Qué puede decir acerca de eso? Que sí. ¿Sí? Y está probado. ¿Por qué? Porque la extradición tiene un origen muy específico y una causa muy concreta, y una vez extraditada la persona, los estados, tanto quien extradita como quien recibe, están en la obligación de exigir que el proceso se acote a aquellos delitos por los cuales la persona fue extraditada, y era el narcotráfico. Luego, poco les interesaba ni a los de allá ni a los de acá que se profundizara en el tema de las víctimas y de las graves violaciones a los derechos humanos, a más de que los tratados bilaterales no tienen la suficiente concreción y herramientas para que se pueda exigir. Se le dice a la gente que cuando terminen allá, entonces los van a traer para acá, que quieran ¿Creo que usted cree que el proceso penal es reparador para las víctimas? Sí, indudablemente sí. Un proceso penal bien llevado, en el cual se ponga de presente la verdad de lo que pasó,
¿Quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales? ¿Por qué se determinó una específica conducta delictiva? En el que una verdad o un proceso penal que permita a través de la verdad poner de presente, así sea la verdad procesal, poner de presente, por ejemplo, la exigencia de reivindicación de los derechos de las víctimas, pues indudablemente es un proceso reparador y sanador. ¿Qué es lo que pasa? Que en un proceso transicional, dada la complejidad misma, por lo general, el número de violaciones, graves violaciones a los derechos humanos, valga decir delitos, el número de actores convocados y comprometidos, va a ser prácticamente imposible, y este es el caso colombiano, garantizar procesos penales efectivos para el 100% de las víctimas y el 100% de los hechos. Y aquí vuelvo a decir, cobra relevancia la posibilidad de seguir avanzando en la reconstrucción de la verdad histórica. Me dicen acá que en términos numéricos, ¿cuál es el balance de la Ley de Justicia y Paz? ¿Cuántos desmovilizados? ¿Cuántos investigados? ¿Cuántos juzgados? Nosotras terminamos la investigación ya hace 3 años. Las cifras eran lamentables, tanto que en algún momento de la investigación, haciendo una proyección, que obviamente no hice yo, soy un experto, se decía que al ritmo que iba en ese momento, los procesos se necesitarían alrededor de 100 años más para poder agotar la totalidad de delitos confesados por los paramilitares. Yo le sugiero a la persona que consulte la página web de la Fiscalía, que allí le van a dar cuenta específica de estas cifras. Y le confieso a esa persona que yo hace rato decidí no mirarlas. Que los vacíos, los problemas que menciona la Ley de Justicia y Paz, y cuáles creo que fueron corregidos en la Ley de Víctimas. Lo que pasa es que son 2 leyes totalmente diferentes, ¿sí? La Ley de Justicia y Paz intenta un modelo de reincorporación de un grupo armado al margen de la ley a través del otorgamiento de beneficios jurídicos, el principal la pena alternativa previa a la plena confesión. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como su nombre lo indica, lo que intenta es crear una institucionalidad que responda al reclamo urgente de reparación integral para esas víctimas, que responda a la necesidad de verdad. Se crea el Centro de Memoria Histórica en la perspectiva que lo señalaba, se crea la unidad de víctimas que se ocupa fundamentalmente de la reparación por vía administrativa, del reconocimiento y demás, y se crea la unidad de tierras, en tanto se reconoce como un eje fundamental del conjunto la disputa y la usurpación de la tierra. Son 2 normas supremamente diferentes. Luego sería difícil entrar a establecer los vacíos que la una o la otra pudo llegar. Me dice, ¿cree que existe algún riesgo de que se vuelvan a formar grupos similares a las autodefensas a causa del incumplimiento del Estado de los acuerdos pactados con los grupos paramilitares? Sí lo creo. Sí lo creo, y a mí siempre me impresiona recorrer el testimonio histórico que da cuenta de esos reiterados incumplimientos, esta vez preocupándome más los incumplimientos que ya se evidencian reiterados frente a las víctimas, que con la mejor buena voluntad sacrifican mucho del derecho que tienen, por ejemplo, a justicia, y se les falla también en reparación. Hoy por hoy, en un reciente evento que estuve, me impresionaban mucho las cifras de incumplimiento en materia de ayuda humanitaria. Una vez se sumerge en estos temas, vive con ellos día a día y da por hecho ciertas cosas. Es que, por ejemplo, ya en temas de ayuda humanitaria, el Estado tiene una estructura tan fuerte que difícilmente puedan incumplir, y que resulta que en ciertas regiones del país está pasando exactamente lo contrario. Y por último, me dicen que se puede pensar en paz si el grupo y brazo armado de la extrema derecha, como los paramilitares, siguen efectuando o teniendo presencia en el territorio nacional y en otras partes de la región. Pues esa es una de las complejidades del proceso. Es decir, cuando aquí se dice que a través de Justicia y Paz se desmontaron de manera efectiva las estructuras
estructuras paramilitares, creo que no se está diciendo una verdad demostrable. Yo creo que ha habido más una mutación de muchos de esos grupos, una mutación hacia lo que ahora denominan las bandas criminales, que siguen actuando, yo diría que hoy por hoy incluso de manera más bárbara. Luego el Estado tiene ahí un compromiso enorme que tiene que mirar cómo trata y cómo se enfrenta a él para evitar llegar a acuerdos de paz que de por sí va a ser muy difícil implementarlos. Y aquí me dan la ocasión de decir que si ustedes revisan la literatura especializada en esta materia, se van a confrontar con que las etapas de posconflicto llegan a ser más duras incluso que las etapas de conflicto. Imagínense cómo se recrudecería la violencia si los grupos paramilitares, cualquiera sea su denominación, siguen actuando en el país. Bueno, muchas gracias a Luis Carlos y a Patricia. Yo creo que una de las preguntas que le hicieron a Patricia también la vamos a abordar en la sesión siguiente, y es los procesos judiciales pueden ser tan reparadores como revictimizantes. De hecho, parte de los daños que vamos a afrontar en la próxima sesión son daños no solamente producidos por efecto de las acciones violentas, sino los daños que generan los propios procesos judiciales sobre las víctimas. Parte también de las preguntas que han hecho están muy en la perspectiva de los actuales diálogos de negociación en La Habana, que va a ser como el objeto de la penúltima sesión que vamos a trabajar acá, que creo que es la del 15 de noviembre. Bueno, quedan ustedes muy invitados para la próxima sesión. Vamos a hacer en la primera parte de la siguiente sesión un resumen como a manera de síntesis de lo que han sido los aportes de las presentaciones en estas primeras 6 y 7 sesiones, y luego vamos a entrar en materia con el tema de daños e impactos, y los esperamos el próximo sábado. Gracias.